gusto de tener como invitado de honor el día de hoy en la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad al doctor Juan Felipe Hunt Ortiz. Don Juan Felipe es el director de la oficina de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajadores, o del Trabajo, perdón, para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana. Don Juan Felipe asumió sus funciones como director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana en septiembre del año pasado, 2023. De nacionalidad española e inglesa, se incorporó a la OIT en el año 2000 en calidad de director de la oficina de la OIT para España. Desde entonces ha ocupado diversos puestos de dirección en el seno de la organización, entre ellos jefe del Servicio de Cooperación para el Desarrollo, director adjunto del Departamento de Alianzas y Apoyo a los Programas Exteriores, PARDEF, y director en funciones de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. En el año 2020 fue nombrado director adjunto de Alianzas Multilaterales y Cooperación para el Desarrollo, cargo que desempeñó hasta que asumió la dirección de la oficina en San José. Antes de incorporarse a la OIT, el señor Hunt trabajó en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, como responsable de las relaciones con la Unión Europea, la Organización Empresarial Europea, el Instituto Español de Comercio Exterior y la OIT. También estuvo a cargo de la cooperación empresarial al desarrollo y el proyecto Euro. Para nosotros en la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad es un gran gusto contar con el doctor Juan Felipe Hunt Ortiz esta mañana, que nos va a conversar sobre un tema que consideramos de grandísima trascendencia, como lo es la informalidad. Es un tema que nos está alcanzando a todos, no solo en Costa Rica, sino en el mundo entero, y don Juan Felipe nos quiere traer unas reflexiones y unas posibles respuestas a este creciente problema como es de informalidad. Realmente es un gusto, don Juan Felipe, tenerlo esta mañana aquí, y por supuesto que mucha gente se va a ver beneficiada de volver a ver este programa y esta conferencia en diferido, ¿verdad?, por la importancia que tiene este tema. Así es que, sin más preámbulo, voy a darle la palabra a don Juan Felipe para que nos presente sus diferentes momentos de este tema de fondo. Muy amable. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme aquí. Y para romper el hielo, 2 o 3 preguntitas. ¿Ustedes saben cuándo nace la OIT? 1919. ¿Saben ustedes que la OIT tiene el Premio Nobel de la Paz? 1969. Y ahora mismo tiene prácticamente todas las... son socios suyos todos los países, pero además tiene otra característica única, que es somos tripartitos. Quiere decir, cuando uno entra, se encuentra una estructura muy parecida a esta en los salones de la OIT. Por ejemplo, ¿vale? Okay. Por ejemplo, esa mitad sería para el gobierno, aquella para los sindicatos y esta para los empresarios. En toda, no es casualidad, es que está así puesto. Bueno, hoy otra curiosidad es que hoy vengo de la conferencia de este año. Nosotros, como ustedes probablemente sepan, tenemos 2 grandes estructuras. Una primera, que es la Conferencia Internacional del Trabajo, que es la Asamblea General nuestra, que se celebra todos los años en junio. Este año tenía una característica, y la característica era el nuevo contrato social, una discusión de fondo, ¿no? Nuevo contrato social y la coalición global para la justicia social. Todo esto porque en nuestra Constitución hay un pequeño
Hay una pequeña frase al principio de la Constitución y como mi madre es licenciada en latín y griego, no me resisto a decirla en latín, que Dios me perdone. Dice, si vis pacem para justitiam, quiere decir, si quieres una paz y un desarrollo dentro de las sociedades, prepárate para la justicia social. Como decía Clausewitz, era, si vis pacem para bellum, ¿no? Prepárate para la guerra, pues aquí no, aquí nos preparamos para la justicia social. Entonces están por primera vez en América Latina los sindicatos de toda América Latina pensando sobre eso, pensando sobre el nuevo contrato social. Ya Rousseau pasó hace muchos años y ha llegado el momento de eso. Bueno, entonces, ese es un poco el marco, ¿no? Entonces, en el año 2021, el secretario general de Naciones Unidas, en su informe Nuestra Agenda Común, dijo, y cito expresamente, es hora de renovar el contrato social entre los gobiernos y las poblaciones y dentro de cada sociedad para restaurar la confianza y abrazar una concepción amplia y profunda de los derechos humanos. Y siguió diciendo, estamos ante un punto de inflexión en la historia. Estamos ante la mayor prueba de fuego con la que nos enfrentamos desde la Segunda Guerra Mundial. Así la humanidad tiene que tomar una decisión difícil y urgente. O avanzamos o retrocedemos. Y terminó proponiendo la celebración de una cumbre del futuro para forjar un nuevo consenso global sobre cómo debe ser nuestro futuro y qué podemos hacer hoy para que se convierta en una realidad. Junto al secretario general de Naciones Unidas, nuestro director general, que por primera vez en nuestra historia es un africano, fue primer ministro de Togo y se llama Gilbert Hombo. Al tomar posesión en octubre del 22 y dirigirse al Consejo de Administración, propuso la creación de una coalición mundial por la justicia social, lo que yo contaba del texto en latín. Y ello para hacer frente a los retos que actualmente tenemos en el mundo del trabajo. Hay retos que ya estaban ahí cuando se creó la OIT en 1919. Curiosamente, la OIT, además, se me olvidó decirlo, nace en un tratado de paz. Era la parte 13 del Tratado de Versalles que pone fin a las hostilidades entre Alemania y los aliados. Entonces, como decía, estos retos son retos que ya estaban ahí cuando se creó la OIT, por ejemplo, duración de la jornada, tiempo de trabajo, condiciones de trabajo, no discriminación, trabajo forzoso, trabajo infantil. Pero hay retos que han aparecido con los años. Por ejemplo, digitalización, porque hoy nos encontramos con un mundo nuevo que tiene toda una serie de fenómenos también novedosos. Y un mundo que está digitalizado, automatizado, robotizado, descarbonizado y desintermediado. Por lo tanto, el desafío es también enfrentar el cambio tecnológico con trabajo decente. Y uno de los mayores retos es la informalidad. Fíjense ustedes que la economía informal es un fenómeno absolutamente generalizado y que está presente en todos los países del mundo. De los 2.000 millones de trabajadores que hay en este mundo, de los 3.000 y algo, hay 2.000 o el 60% de la población mundial que son informales, que participan en el sector informal. En los últimos 13 años, en el caso de Costa Rica, la informalidad ha oscilado entre el 36 y el 47%. Por ejemplo, hay casos que son muy altos. Por ejemplo, empleados del hogar tienen un 81% de informalidad, pero los servicios tienen un 80%. Y estos son los 10 que más tienen, ¿no? Y la construcción un 66%. Y el transporte y almacenamiento un 57%.
y las actividades artísticas un 57%, y los temas, el sector agropecuario y pesca un 51%, y el alojamiento y los servicios de comida, restauración, etcétera, también un 51%, con una media que actualmente está casi en un 48%. Bien, esta es la situación en la que nos encontramos. Nosotros le hemos dado muchas vueltas, entonces creemos, y aquí el título. Este título yo no me voy a poner la medalla. Este título fue el título que propusieron los rectores, todos los rectores, en una reunión en Panamá. Eligieron dos, que era pan para hoy y hambre para mañana, y el segundo es ponle cara a la informalidad, porque la informalidad sigue siendo un pozo negro donde todo se oculta, y ponerle luz, abrir las ventanas y que entre aire en este mundo también es una parte importantísima. Nosotros estamos negociando con el Gobierno de Costa Rica y también con los 8 países que son los que están bajo mi jurisdicción, la jurisdicción de San José, un programa de trabajo decente por país donde luchar contra la informalidad va a ser uno de los temas absolutamente fundamentales. Ese programa de trabajo decente va a estar formado ya. Las decisiones son también tripartitas. Las negociaciones están entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios. Y vamos avanzando. La idea que tenemos es abordar, bueno, lo que quería decir también que aquí hay una batalla de ideas, ¿no? Hay toda una serie de temas también de práctica, temas de gobernabilidad o gobernanza del sistema de protección social en todos los países, pero también en Costa Rica. Y un segundo tema que es el tema de sostenibilidad en el futuro, ¿no? Temas como cómo vamos a pagar la protección social, por ejemplo. Esto ha pasado en todos los países. En el mío, en España, hubo que aumentar. Sí. Aquí abajo. Ahí no. Para mí, gracias. En España, debido a que llegaba un momento en que no podíamos financiar y mantener el sistema de protección social, hubo que asumir 2 años más de cotización o subir entre 12 y 15 puntos el dinero que tú pagas, las acciones sociales que tú pagas. Y eso está aquí, esto está aquí y es varios temas de debate, ¿no? Sobre todo para el tema también de la sostenibilidad, porque una alta tasa de informalidad hace que sea muy difícil sostener un sistema de protección social, donde con un 82% en empleados del hogar, donde en Costa Rica hay 325.000 aproximadamente, si la mitad estuvieran en el sistema, las pensiones podían subir entre un 20, un 30 e incluso un 50%. O se podía construir un nuevo hospital con todas las especialidades médicas. Si estuviera entero, pues probablemente se podría hacer el doble. Y luego todos... ese es un tema, de todas formas, que está ahí encima de la mesa. No es fácil hacerlo. Y es un tema que afecta a toda la sociedad. Bien. ¿Y nosotros qué hacemos precisamente para desarrollar unas actividades para tratar de controlar y hacer desaparecer la informalidad? Nosotros estamos poniendo en marcha una campaña de formalización en América Latina y aquí, empleando lo que nosotros conocemos como economía conductual. La economía conductual, hacemos otras cosas, pero yo creo que es interesante este tema porque la economía conductual ha sido reconocida, yo creo que buena parte de los economistas, como una disciplina que combina la economía tradicional con la psicología
y además va ganando un lugar prominente en la teoría económica en los últimos años. El enfoque de una economía conductual es comprender cómo las personas, y esta es la batalla de ideas a la que yo me refería anteriormente, cómo las personas toman decisiones y cómo los factores emocionales y sociales influyen en el comportamiento y en la toma de esas decisiones, y que ha llevado también a importantes avances en la forma en que comprendemos y aplicamos la economía. Uno de los padres de la economía conductual fue Richard Thaler, que fue Premio Nobel de Economía en el año 2017, por su contribución al análisis de la forma de decisiones económicas en condiciones de incertidumbre, que es la que tenemos ahora mismo, y la influencia de los factores psicológicos en estas decisiones, la batalla de ideas. Su investigación ha demostrado también que las personas a menudo toman decisiones irracionales o subóptimas, como él lo califica, debido a sesgos cognitivos, a falta de autocontrol y a la influencia de las normas sociales. El enfoque de Thaler en la economía conductual tiene importantes implicaciones para América Latina, donde la informalidad laboral es un desafío persistente, siempre está aquí. La falta de trabajo decente, como lo conceptualizamos nosotros, y luego se recogen en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, afecta a millones de trabajadores dentro de esta región. Y además estos se ven privados de salarios justos, de protección social y de condiciones laborales adecuadas. Todo consecuencia de la informalidad o ligado a la informalidad. Para abordar este problema de informalidad es necesario diseñar, y eso es lo que estamos haciendo, una serie de estrategias efectivas que promuevan la formalización del trabajo y fomenten la creación de empleo decente. Una campaña de formalización del trabajo basada en los principios de la economía conductual puede desempeñar un papel absolutamente crucial en la promoción del trabajo decente en América Latina. Esta campaña puede utilizar los hallazgos de la economía conductual para comprender mejor cómo motivar esa transición de la informalidad a la formalidad, como señala nuestra reciente recomendación de la OIT, y adoptar prácticas laborales más justas. Y aquí hay 4 puntos que nosotros queremos poner en marcha precisamente para transformar la informalidad en formalidad. El primero de ellos, es abordar los factores que desalientan la formalización del trabajo. Muchos trabajadores y trabajadoras informales temen los trámites burocráticos que tienen que pasar y los costos asociados a la formalización. La campaña podría, por lo tanto, y va a ser así, abordar estos obstáculos simplificando los procedimientos administrativos y reduciendo los costos iniciales para formalizarse. Al eliminar estas barreras y facilitar el proceso, se puede motivar a muchos de los trabajadores y trabajadoras precisamente a formalizarse. Punto número 1. 2. La campaña también va a utilizar lo que llamamos estrategia de empujemos o nudges en inglés, ¿no? Que la utiliza tal, para influir en los comportamientos de los trabajadores informales. Por ejemplo, los incentivos económicos o beneficios fiscales para los que se formalicen continúan siendo una estrategia central para superar la resistencia inicial y fomentar la adopción de prácticas laborales más justas. También se podría utilizar mensajes más persuasivos que destaquen los beneficios de la formalización, por ejemplo, el acceso a la seguridad social, mayores oportunidades de crecimiento profesional. El tercer punto de la campaña es un punto de formalización
donde se podía aprovechar el poder de las normas sociales para promover este cambio. Al resaltar ejemplos exitosos de trabajadores que se han formalizado en los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, se han mejorado sus condiciones laborales, se puede crear una norma social positiva que impulse a otros a seguir su ejemplo. Esto podría llevar además a un efecto cascada donde más y más trabajadores y trabajadoras opten por la formalización. Y por último, hay una estrategia de comunicación y la campaña debe tener una estrategia de comunicación y va a ser así también, de comunicación efectiva, que llegue a los trabajadores informales y los forme sobre los beneficios de la formalización. Yo lo comentaba anteriormente. Esto puede incluir la difusión de información clara, accesible sobre los derechos laborales y las prestaciones a las que tendrían acceso al formalizarse, y además se pueden crear canales de comunicación directo, como líneas telefónicas, plataformas en línea, para que los trabajadores puedan obtener asesoramiento y apoyo en el proceso de formalización. Trabajadores y empresas también, lógicamente. El resumen es que esta economía conductual y una campaña de formalización pueden ser unas poderosas herramientas del trabajo decente y al comprender cómo las personas toman decisiones y cómo se ven influidos por factores emocionales y sociales, se pueden diseñar estrategias efectivas que motiven a los trabajadores y trabajadoras informales a formalizarse y adoptar prácticas lo más justas posible, que lo que hacen realmente es contribuir a crear una economía inclusiva y equitativa. Estos son los detalles. Como ya dije antes, lo realmente importante aquí es esta idea del nuevo contrato social, de un cambio de paradigma donde lo que había antes, que todavía persiste, tiene que ser erradicado y lo que hay ahora mismo en todos los cambios tiene que ser tratado. Esas son las dos cosas que hay que van a implicar toda una serie de cambios dentro de ese contrato social y que forman parte de ese nuevo criterio, de esa nueva idea de justicia social. Hay mucho, no solamente en la formalización, también hay temas como la formación profesional, también hay temas como el empleo, la protección social, etcétera, etcétera. Pero este está conectado en todos ellos, conectado con el empleo, conectado con la formación, conectado con la protección social pura y dura, etcétera, etcétera. Yo quería dar estos un poco para provocarles y que ustedes también me hagan preguntas, cuáles son sus dudas. Ya veo que además, por lo que me han contado, están ustedes muy adelantados en el estudio de algunos de los temas que están aquí encima de la mesa. Eso es muy importante porque nosotros estamos sacando las razones por las cuales uno debe ser formal y no debe ser informal. Las ventajas, cómo esto afecta a tu familia, cómo afecta a la productividad. Y sin esa batalla de ideas va a ser muy difícil que ganemos esta guerra. Yo me acuerdo cuando yo entré en la OIT en España, mi primer destino, me dijo el director general: tienes que sacar dinero para el trabajo infantil. Por aquel entonces empezábamos las campañas con trabajo infantil. Y me acuerdo que venía aquí y a otros sitios y me decían: pero bueno, ¿cómo vas a prohibir el trabajo infantil? Los niños harán otras cosas peores. Hoy, 20 años después, 25 años después, nadie duda absolutamente, esa batalla está absolutamente ganada. Nadie duda que los niños tienen que educarse, que los niños no pueden trabajar, sobre todo en condiciones en las que algunos trabajan. Sigue existiendo una parte, pero yo creo que todos los mayores, los jóvenes, entendemos que no puede ser que un niño trabaje, sobre todo si pone en riesgo su desarrollo y pone en riesgo su futuro, ¿no?
esa está ganada. Me encantaría venir dentro de 20 años y cuando sea adulto mayor, ¿no? Es adulto mayor, ¿no? Vale. Yo le tengo un miedo a esa... Entonces, le agradezco mucho a la Organización Mundial de la Salud que haya puesto un cuadro en virtud del cual yo estoy calificado como joven debido a que estoy por encima de los 65, por debajo de los 65. Así que gracias. Yo creo que esa batalla es la batalla que tenemos que ganar, ¿no? Porque sin esa batalla ganada es muy difícil cambiar la mentalidad y es muy difícil implicar a todos los que tienen que estar implicados, es decir, a toda la sociedad costarricense y todos los que estamos trabajando aquí para luchar para cambiar ese pan para hoy y hambre para mañana. Gracias. Venga, adelante. Don Juan Felipe, la experiencia de ustedes ha mostrado en donde hay una mayor ventaja en el mediano plazo si eliminar o bajar la informalidad o aumentar cuotas y edad. Interpreto que una combinación de ambos sería lo ideal, porque en el caso de Costa Rica, a nivel de país, hay algunas iniciativas para revisar la edad en el sistema de pensiones de la Caja del Seguro, revisar, aumentar la edad, aumentar cuotas, replantear una serie de cosas, pero por lo menos en esas iniciativas no se ha comenzado a hablar de informalidad. Y en Costa Rica hay todavía un campo creciente que es muy difícil de identificar, que es la informalidad de toda la economía del crimen organizado, no solo el narcotráfico, sino todas las actividades del crimen organizado, que también está creciendo en alguna medida y que hay una tendencia que habría que profundizar en el análisis de por qué mucha gente en Costa Rica está dejando de optar por buscar trabajo y por eso la tasa de desempleo ha bajado. No es que haya aumentado el número de fuentes de trabajo, sino que ha bajado porque mucha gente deja de buscar trabajo durante un buen tiempo porque pasa a la informalidad, de esa que usted mencionaba, o a la informalidad todavía más complicada de las actividades del crimen organizado. Bueno, ¿qué es lo que hace la OIT en este campo? La OIT lo que hace es un estudio actuarial de cómo se encuentra, por ejemplo, el sistema de protección social. Este estudio actuarial, nosotros somos técnicos en hacerlo, pero no tomamos decisiones. Es decir, como usted muy bien sabrá, la caja es tripartita. Tiene más gente, pero básicamente tripartita. Y entonces le corresponde a las autoridades nacionales de Costa Rica tomar las decisiones sobre las perspectivas de futuro en base a los estudios actuariales que han hecho instituciones como la OIT. No es la OIT la que dice, no, hace falta subir la edad de jubilación de 65 a 67, por ejemplo. No nos corresponde a nosotros. Nosotros sí, lo que hacemos es un estudio sobre perspectiva. Decimos, si subimos a 67 años, se conjuga este déficit, ¿vale? O vamos a obtener tanto esta masa monetaria que puede solventar precisamente algún déficit que hay. O si se paga más las contribuciones, si se contribuye más, pues también se va a reducir ese déficit. Ese tipo de cosas sí las hacemos, ¿no?
pero no tomamos decisiones. Entonces, nosotros damos un análisis técnico de cómo está esta situación. Y, lógicamente, empresarios, sindicatos y gobierno serán los que tomen la decisión, ¿no? Que a veces esta decisión, que ahí es donde está muchas veces el problema, esta decisión es una decisión difícil, muy impopular y muy difícil. Muy impopular clarísimamente, ¿no? Porque a ver quién le gusta decir, bueno, de aquí en adelante 3 años más de trabajo, no le gustará a nadie. Bien, eso es por un lado. Sí, mi hermana, que trabaja en un instituto de Sanlúcar, que es la desembocadura del Guadalquivir. La desembocadura del Guadalquivir tiene un poquito más arriba tiene islas que son bien conocidas por los traficantes de drogas en España. Digo, por poner otro ejemplo, no solamente aquí. Ella me contaba en alguna ocasión que, estando dando clase, alguno de los chicos ha levantado la mano y le ha dicho señor, que es la forma habitual de referirse a las profesoras en el sur de España. Señor, ¿yo para qué quiero estudiar? Si a mí me dan 600 euros por vigilar la lancha de la policía que está allí puesta en Sanlúcar. Entonces él tiene el móvil, cuando sale la lancha de la policía avisa a quien sea y la tienen controlada. Aquí igual, usted ha mencionado este tema. El otro día tuve una conferencia con el ministro de Interior, de Gobernación, se llama, me parece aquí, ¿no? Y también se planteó este tema, es decir, en el debate pues se planteó un tema como este. Es decir, ¿qué hay que hacer para que los chicos jóvenes no miren a un dinero fácil, sino que estén ilusionados por su futuro? Que tengan que digan, bueno, oye, a mí, ¿qué me gustaría ser? Pues me gustaría ser ingeniero, arquitecto, médico, abogado, y tener un futuro y crear una familia. Pero para eso hay que invertir, y para eso hay que tener una buena educación y sistemas, y crear empleo decente, todo eso. Es decir, que los temas a lo mejor de control, los temas de control policial, etcétera, etcétera, tienen también su función, ¿no? Pero también hay una función ahí de fondo de cómo somos capaces de ilusionar a los jóvenes con el proyecto de nuevo contrato social, con el proyecto de crear tu familia. Y ese es un tema relativamente muy complicado, ¿no? En algunos casos, porque el dinero fácil está ahí, ¿no? Sí, adelante. Y a ver, porque en los 90 Costa Rica ratificó el convenio 169 de la OIT sobre poblaciones indígenas y tribales. En aquel entonces, en la Asamblea Legislativa, se pidió asesoría a la OIT sobre el mismo convenio y se les dijo, lo ratificó Costa Rica y en aquel momento la población indígena estaba muy consciente que al ratificarlo Costa Rica y volverse ley, ellos podían hacer uso de ese convenio y acudir incluso a la OIT para pedir ayuda en caso que se le violaran sus derechos contemplados en el convenio 169. Ahora me entró la duda, y esto quisiera que me lo aclarara, porque con respecto a la pregunta anterior, usted menciona que lo que hace la OIT es un análisis técnico. Entonces, desapareció lo que en otro momento, en el 90, se decía que en caso de violación de derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera, se podía acudir al organismo internacional de la OIT. ¿Me podría aclarar eso, por favor? Muchas gracias. Mire usted, nosotros somos una entidad técnica o consultiva, si le queremos llamar así, que lo que hace es que cuando hay que reformar alguna de las cosas, por ejemplo,
el sistema de protección social de Chile se reformó en base a un estudio actuarial que hizo la OIT. Bien, eso no quiere decir que todos los convenios de la OIT tienen una cláusula que dice que en caso de violación de los convenios se puede ir a la Organización Internacional del Trabajo y a sus órganos de control. Entonces, lo que usted menciona y muchos otros inmediatamente pasan a un sistema de control que tiene la OIT, a un tribunal, y este tribunal pues está... ahora hay un caso, por ejemplo, en Guatemala, por ejemplo, ¿no? Un caso de pueblos indígenas, precisamente, ¿no? Y hay, a lo largo de la historia, ha habido bastantes casos relacionados con los pueblos indígenas que han sido vistos por nuestros tribunales, ¿no? En realidad no les llamamos tribunales en la OIT, se llaman órganos de control de los convenios y recomendaciones de la OIT. Por ejemplo, habitualmente tú tienes la conferencia y luego un análisis de los órganos de control. Este año se han visto temas de pueblos indígenas, pero también de libertad de negociación, libertad de asociación, negociación colectiva y muchos otros, ¿no? Tengan ustedes que tenemos 200 convenios. Entonces hay algunos que dicen que no respetan el diálogo social, por ejemplo, de eso ha habido varios. Pero sí, eso sigue perfectamente vigente y pueden ir a los tribunales, a los órganos de control de la OIT y plantar una demanda, por así llamarlo, una queja. Muchas gracias, don Juan Felipe, por su exposición. Usted mencionaba que hay 4 puntos, digamos, en los que se puede trabajar para transformar esa informalidad en formalidad, principalmente las campañas, ¿verdad? Y el otro tema que son los incentivos, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su experiencia? Porque si bien es cierto, se pueden trabajar en campañas, ¿verdad? Vamos a ver, de impacto y de esto, el componente o el compromiso principal también tiene que venir del gobierno, ¿verdad? De los gobiernos. Yo creo que tiene que haber voluntad, compromiso para poder incidir también, para poner a la corriente las campañas, pero también dentro de estos incentivos. ¿Cuál ha sido su experiencia? Si hay compromiso o no, ¿verdad? ¿Cómo lo visualiza usted? Porque pensando un poco en el país, ¿verdad? Uno veía unas campañas que la misma Caja Costarricense saca con respecto a trabajar con la población joven, pero la percepción mía propia puede ser que sean todavía muy tímidas, ¿verdad? No es esa campaña masiva de llegarle realmente a todos estos trabajadores informales, que debiera ser así, como usted dijo al principio, si realmente en 20 años quisiéramos cambiar esta noción y ya ver la informalidad como muy lejana. Gracias. En todos los países hay de todo, ¿eh? Hay algunos países donde el gobierno está más implicado. Tenga usted en cuenta que normalmente las cajas son tripartitas, ¿eh? En el Consejo de las Cajas suele haber empresarios, sindicatos, gobierno, porque están todos afectados por los temas de las cajas. Suele haber otra, Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación, algunas cosas de estas, ¿no? Implicarse, yo creo que es un tema también de diálogo social, porque hay niveles donde el diálogo social llega y esos niveles luego se llega a un acuerdo en los temas de diálogo social y luego se implementa fácilmente. Pero si no hay un acuerdo dentro de las cajas, por ejemplo, en diálogo social, es muy difícil luego implementarlo, porque luego tiene muchas aristas y siempre se puede atacar por esas aristas. Es decir, que son decisiones difíciles donde las partes se tienen que poner de acuerdo.
Mi experiencia es aquellos acuerdos donde ha habido diálogo social y ha habido acuerdos de las partes, se llevan a cabo posteriormente en la implementación relativamente fácil, ¿no? Mientras que donde no los hay, las complicaciones son enormes. Luego ha habido sectores donde ha sido más difícil y otros donde ha sido más fácil. Por ejemplo, nosotros desarrollamos un programa en Perú sobre informalidad en el sector de seguridad. ¿Por qué? Porque había muchas personas trabajando en seguridad, armadas, muchos de ellos, donde no estaban dados de alta, donde no tenían cobertura médica, no estaban dados de alta en sus pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, eso se consideraba también por muchos pues, una competencia desleal, ¿no? Bueno, y ahí participamos todos. Participó el gobierno, implicándose y cambiando buena parte de las normas. La Universidad del Pacífico nos hizo el proyecto, lo pagó Securitas, la sueca de seguridad, y el ayuntamiento también cambió toda una serie de ordenanzas, ¿no? sobre seguridad. Y eso supuso un aumento de un 33, un 34% de las personas que antes no estaban dadas de alta en el sistema y que posteriormente sí estaban dadas de alta. En medio de las negociaciones, de pronto, una de las personas que trabajaba recibió 2 disparos. Y entonces esa persona fue al hospital y no estaba dada de alta. Entonces, claro, eso salió en todos los periódicos, ¿no? Y era un tema, ¿cómo es posible que una persona que está trabajando en un medio donde están armados muchos de ellos no esté dada de alta, ¿no? Bueno, pues esa campaña que se desarrolló por los medios de comunicación nos ayudó, ¿no? a desarrollar la campaña. Y la verdad es que estuvo bien porque las grandes empresas empezaron a implicarse y luego se filtró hacia las medianas y se creó un ambiente de competencia, de ir contra la competencia desleal, ¿no? Y luego los inspectores de trabajo también estuvieron trabajando también en este campo y fue una experiencia muy interesante, ¿no? Porque la conclusión es que se puede, sí hay una implicación. Luego hay casos donde hay poca implicación, ¿no? Pero yo creo que yo estoy convencido que el tema está en ese cambio de mentalidad, ¿no? En que ganemos esa batalla de las ideas y que ese ganar la batalla de las ideas nos va a abrir muchas expectativas. Gracias, mi nombre es Álvaro, para servirle. Don Juan Felipe, yo viniendo acá y escuchándolo, cómo comenzó usted, me sentí inmediatamente aludido. Creo que yo represento un poco ese sector al que usted quiere llegar, aunque no soy del todo informal, porque en algún momento de mi vida, en los 20 años, entré a la Universidad de Costa Rica, llegué a la mitad de la ingeniería mecánica, debo de dejarlo y entro al mundo del trabajo, sobre todo en sectores privados, y me dedico al tema de ser vendedor, y ingreso a todo un ambiente privado, tanto que pasé desde venta de insumos, temas de productos, hasta lo que es empresas de seguridad privada, como las que acaba de mencionar usted. Entonces me empapé muchísimo de esa visión de jornadas de cumplimiento legal, etcétera, para poder participar en licitaciones, un poco el sector de cómo se maneja el tema privado, los intereses económicos que rigen un poco la normativa en la parte de ventas. Y cuando yo veo que la conferencia va dirigida hacia motivar, a impulsar, obviamente como vendedor, que es mi formación principal, aunque he sido formado en ingeniería, sé que es todo un arte, ¿verdad? Lograr llegar a motivar a un cierto sector y lograr que se cumpla eso, ¿verdad? Que mi acción realmente estimule a que se haga una acción. Pero desde mi perspectiva, viéndolo como agente que he estado en el día a día, visualizo, por ejemplo, bueno, ahora que ya tengo 44 años y comienzo a sentir
atractivo, ¿verdad? Por qué va a pasar en mi vida cuando vengan las etapas finales. Comienzo a pensar, bueno, nuevamente tuve la oportunidad de entrar a la universidad y ahora en otra ingeniería, y me quedo con la duda de mucho de las actitudes o de los objetivos a nivel macro es llegar a ese grueso de la población para que tome esa capacidad de acción. Sin embargo, en la práctica, desde la perspectiva mía, desde la perspectiva del que está digamos, en esa nube intermedia, hay unas fuerzas muy poderosas que controlan al grueso, ¿verdad? Que terminan tomando decisiones, como bien lo dice usted, la Caja Costarricense del Seguro Social con sus políticas, yo he andado por ahí, y también un poco cuáles son esas facilidades o dificultades para poder ingresar, tanto si estás haciendo un proyecto para vender un producto en internet o un negocio comercial, pero siento que más pesado y más importante aún, el llegarle a ese individuo que está abajo, es el tema de cómo esas grandes fuerzas, tanto el gobierno, tanto los empleados públicos, que afectan muchísimo también cómo el gobierno actúa en Costa Rica, sobre todo si decide o no decide, y el otro tema es a nivel empresarial, porque las compañías, obviamente los dueños de empresas, toman sus decisiones y influyen sobre un montón de su cadena de suministros, todos los que están ahí para atrás. Entonces creo que conociendo cómo se maneja a nivel académico, aquí falta muchísimo, o tal vez no sé si será así, temas de investigación para poder determinar cuáles son las fuerzas que hacen que actúe el gobierno, que actúe el sector privado con sus fuerzas para poder manifestarse, para poder salir a las calles, etcétera. Y muy importante desde mi perspectiva, mucho se ha acostumbrado, me imagino que en el mundo es igual, de que terminamos luchando por los intereses particulares, y entonces lograr que esos intereses confluyan hacia un objetivo último, tiene que haber alguien desde afuera que tenga la capacidad racional de poder tomar todas esas decisiones y mostrarle el camino a intereses a veces tan dispares. Entonces, desde mi perspectiva, creo, como muy convencido de la Universidad de Costa Rica y otras universidades públicas, creo que en algún momento siento que todo lo que pueda llegar desde la academia hacia esos sectores nos va a abrir el panorama, porque desde la perspectiva de los que estamos en el día a día laborando, nosotros no tenemos capacidad para influir tanto, pero sí a veces siente uno como que no está siendo tomado en cuenta y hay más interés por mantener ciertos estatus o ciertas condiciones que visualizar hacia el futuro, que es como lo marca usted. Yo no puedo estar más de acuerdo. Venía de Panamá el otro día sentado al lado de un músico, que había estado en España, había tal, recorría con una pequeña banda, iba por aquí, por allí, tal y cual. Y me estaba contando, me preguntó qué es lo que yo hacía, se lo conté y empezó a lamentarse de que había estado con su hijo 5 horas hasta que le atendieron en un hospital público de aquí, de Costa Rica. Y me contó todos los detalles sobre tal, lo mal que lo pasaron, etcétera, etcétera. Y cuando terminó de contármelo, yo le pregunté, ¿tú estás dado de alta en la Seguridad Social? Es decir, tú estás en la caja, tienes cotizadas las pensiones, a la cobertura médica, etcétera, y me dijo no. Digo, pues fíjese usted que aquí en Costa Rica un 60% de las personas hacen lo mismo que usted. Digo, ¿usted cree que la caja va a tener medios, por ejemplo, medios para atender a toda la población en media hora, si hay un 60% de personas que no, por los motivos que sea? Yo puedo entender algunos de los motivos, Por lo tanto, nuestros estudios actuariales también tienen dos perspectivas. Una es la gobernanza, es decir, funciona, cómo se puede facilitar la entrada, la salida, el funcionamiento, los servicios que se dan, etcétera, etcétera. Y una segunda que es la estabilidad, la sostenibilidad de cara al futuro, ¿no? Que puede haber todo tipo de canales de sostenibilidad. El Estado puede decir, venga, voy a aportar a la caja, ¿no? Como en muchos sitios pasa. O
vamos a reducir la informalidad, o las dos juntas. Vamos a reducir la informalidad y el Estado aporta, ¿no? Y si no se reduce la informalidad, más tendrá que aportar el Estado, claro, para mantener. Porque yo estoy convencido que un país no puede vivir sin una caja. No puede existir sin una caja, porque hay muchísima gente que está precisamente siendo atendida por esa caja, ¿no? Muchas gracias, don Juan Felipe. Yo represento a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Nuestra adscripción al régimen es obligatoria, entonces en ese sentido… Por cierto que nos han pedido, estamos ahora hablando con ellos porque nos han pedido una asistencia técnica. Sí, muy bien. Así es. Y en ese sentido, si bien es cierto, el problema de informalidad no lo tenemos, ¿verdad?, como lo tiene la Caja Costarricense de Seguro Social, pero sí tenemos una situación muy particular y es algo que afecta a nivel nacional. Lo vemos con la población joven que ingresa al régimen. Si no fuera obligatoria, probablemente no estarían cotizando, ¿verdad? No se preocupan por su pensión, hasta incluso tenemos ese grupo que lo ve muy lejano, ¿verdad?, el tiempo en que ya llegue a su derecho a una jubilación digna. Pero lo vemos con los jóvenes, ¿verdad? Y eso lo ve uno incluso a nivel de familia, ¿verdad? Como ellos, ante la coyuntura que vive el país y con el tema de pensiones ha tenido tanto auge ahorita, entonces ellos dicen, bueno, ¿para qué cotizar si dentro de unos años, ¿verdad?, no voy a tener pensión? Mejor busco otros sistemas que eventualmente sí me puedan garantizar. Pero no se piensa en esa solidaridad, como bien usted lo mencionaba, ¿verdad?, de que cómo el sistema permite que las pensiones, tanto contributivas como no contributivas, puedan cubrir a las personas en su vejez, y las no contributivas, ¿verdad?, por ser un sistema solidario. Y por otra parte también, en los ejemplos que usted ha traído a colación hoy, si una persona, enviuda, ¿verdad?, o incluso una invalidez, ¿verdad?, cómo el sistema le permite cubrir eso. Incluso hace muchos años, hace 2 años, 3 años, la Junta se unió a una campaña que era el Yo del Futuro, ¿verdad?, tratando de hacer conciencia, ¿verdad?, de que dentro de unos años probablemente seremos personas adultas mayores y aspiraremos a tener una pensión. Pero el tema de la informalidad, ¿verdad?, hay un punto que hay muy importante de tocar, y es esa población joven que ahorita no ve, ¿verdad?, a futuro que va a poder llegar a tener una pensión con todos los cambios que se están dando en el régimen, ¿verdad?, y los que se plantean también. Gracias. Yo soy de un pueblo minero que se llama Minas de Río Tinto. Se llama así porque pasa un río colorado, como el vino tinto, porque disuelve algunos materiales minerales. Y estuvieron durante un tiempo los de la NASA dando vueltas con los Suburban, esos blancos con la NASA puesta, porque dicen que es el sitio más parecido a Marte que hay en la Tierra. Por eso hay algunos de mis amigos que más parecen marcianos que otra cosa, pero bueno, esa es otra historia diferente. Pero a lo que voy, en esta hay un refrán que dice: uno no se acuerda de Santa Bárbara, que es nuestra patrona de los mineros, hasta que truena. Exactamente, este es el tema. Por eso la campaña lo que pretende es explicar, que uno hacerle pensar y decirle: está muy bien cuando usted llegue a los 65 años y tenga que recibir la pensión, ¿qué pensión va usted a recibir? Porque una responsabilidad compartida, ¿no? Y si no cotiza, ¿de dónde? ¿Va a ir a la privada a hacer una? Esa es una condición de que tenemos que… Nuestra posición es explicarlo, ¿no? Explicar dónde está la situación, explicar por qué, cuáles son las consecuencias de que usted no se haga formal, por ejemplo. Y si usted ha mencionado algunos casos, y invalidez, bueno, y si tú eres un menor de edad y se mueren tus padres, o tú eres madre de familia soltera y tú te mueres, ¿qué pasa con tus 2 hijos, por ejemplo? Todas esas situaciones hay que preverlas, ¿no? Porque son el pan nuestro de cada día, ¿no? Y entonces hay que explicarlo porque
igual que cuando hemos sido jóvenes todos, pues no nos preocupábamos de estas cosas. Entrábamos en nuestro primer trabajo y como nos hacían los papeles los de la empresa, pues bien, pagábamos un poco más, vale, sí, pero como es obligatorio en España, tú no puedes trabajar sin pagar a la Seguridad Social. Pero al que tenga opción y no lo haga, habrá que explicarle, y eso es un 60%, habrá que explicarle, y luego eso conectado con lo que hemos hablado antes, es decir, conectado con el tema de la economía del tráfico de drogas, por ejemplo, ¿no? Pero yo, sinceramente, a los jóvenes, el otro día mi sobrino Curro se monta una empresa y digo, ¡ay, qué bien, estupendo! ¿Vas a ir a hacerte socio de la Confederación de Empresarios de Andalucía? Me dice, ¿yo? ¿Para qué? ¿Qué servicio me dan esto? ¿Y por qué? Bueno, pues estamos lo mismo, ¿no? Esa misma actitud es la que tienen, tendrán que pagar a la Seguridad Social porque si no le meten un multazo que lo dejan nuevo, ¿no? Pero por el otro lado, ni piensa afiliarse a ningún sindicato, ni piensa afiliarse a la Confederación de Empresarios de Andalucía, ni nada. Es decir, ¿qué actitud tienen estos chicos jóvenes en muchos de los casos, ¿no? Pero, claro, ese es un tema que va todo unido ahí. Hay que ver en esa ventaja de ser formal y desventaja de ser informal, cómo llegamos, ¿no? Cómo llegamos ahí a los chicos jóvenes y les concienciamos de que que tú ganarás ahora $2.000, pero cuando te jubiles a lo mejor ganas 300 o 400. Entonces, mira a ver muy bien, cuando eres más mayor, a ver cómo cuadras ese futuro tuyo, ¿no? Eso lo he visto yo en muchísimos casos, ¿no? Okay. Muchísimas gracias. Que tiene muchas listas. Muchas. Esto es una cosa inmensa. La política que se mete y hace trago. Y eso ha pasado en muchos sistemas. Hace unos años, algún político para traer unos votos a sus tiendas, se le ocurrió que podía ofrecer pensiones de invalidez tempranas. Y ahí un buen número se fue en ese capítulo, sin pensar en todo el daño que eso iba a producir en el mediano y largo plazo. Pero así son los políticos, ¿verdad? No piensan nada más la oportunidad. Y aquí falta mucha educación, mucha conciencia y mucha prevención. Usted lo dijo al principio, que hay que hacer mucha prevención. Pero vea usted qué interesante, en las órdenes religiosas nunca piensan en esto. Son seres humanos que necesitan también tener un apoyo. Ahí tengo yo un caso del capellán del hospital donde yo trabajé muchísimos años, que conversando con él me explicaba todo esto. Entonces yo le aconsejé, usted no se puede jubilar, usted necesita tener eso. Bueno, ya afortunadamente ya tiene la edad, ¿verdad? Pero ese es un caso excepcional, la mayoría no tiene. Y hay otro grupo de gente que fueron de mi generación, empresarios, que decían, yo voy a cotizar el mínimo, ¿verdad? Porque todo se lo robo. Pero cuando ya me falte 2 o 3 años, entonces voy a poner el máximo para que me haga una pensión. Mundo. Es decir, aquí jugamos con esto, vamos. Y ya para sacarla del estadio, como decimos aquí, ayer recibí yo un audio de unos amigos mexicanos, excompañeros de estudios, que la doctora esta fue a retirar los ahorros en México, en
internacional y resulta que no tiene nada. Porque hubo una orden de AMLO, ¿verdad? Y lo traigo aquí, de que todos los de 70 años y más pasa, que tengan ahorros, pasan a una cuenta de bienestar de sociedad, algo que se inventaron. Porque no puede tener ahorros. O sea, eso es ya una dictadura, ¿verdad? Imagínense. Yo me he quedado que no lo puedo creer, ¿verdad? Pero es que esto son tendencias, ¿verdad?, que pasan en la política y en los países, y no sea que sea un aviso que por ahí vamos a ir, ¿verdad? Entonces, realmente se necesita muchísima educación, ¿verdad? Y muchísimo, hay que insistir mucho sobre estos temas desde la niñez, ¿verdad? Porque eso de la informalidad, del narco, ¿verdad? Eso es una cosa sin fin, ¿verdad? Y ganan mucha plata por hacer mínimas cosas. ¿Qué es eso de estar pagando? ¿Pensiones para qué? ¿Verdad? Ese cuento. Bueno, por el otro lado, hay mucha gente que dice, ¿y cómo es eso que a mí cada vez me dicen que ya no voy a jubilarme a los 60, sino a los 65, y están hablando de los 67, ¿verdad? Y entonces es una mortificación para mucha gente que no hay un acuerdo, ¿verdad? Y el político va por lo más sencillo, ¿verdad? O el actuario, ¿verdad? Dice, no, aquí esto es numérico, que se pongan más a trabajar. Esto me recuerda que hace unos años que fui a una reunión en El Salvador, de un tema de envejecimiento, el tema mío por supuesto, y llevaron ahí dos ejecutivos jóvenes de Washington que lo trajeron a ver cómo patábamos las cuentas y todo eso. Y entonces la gran receta dice que los que se palmean tortillas, que en El Salvador se usa mucho, ¿verdad? Y el zapatero y que hace toda la informalidad, que siga trabajando, que siga activo, que siga trabajando, con enfermedad, con lo que sea, no importa. Eso está muy bien cuando uno lo ve desde el Potomac, ¿verdad? Desde un edificio muy alto y tiene el Potomac al frente y usted está con todo el confort, ¿verdad? Pero estas gentes que trabajaron toda la vida, ¿cómo les vas a pedir más? Es que son recetas que no son válidas, ¿verdad? Y esto hay que hacerle como que no hay una para el mismo zapato. Cada uno tiene que ir buscando. Y ahí me llevo a mí a esto, Juan Felipe. ¿Cuál es el mejor ejemplo que usted recuerda en América Latina de un país que ha hecho las cosas bien? ¿Y cuál es el peor ejemplo? Lo ha hecho mal, ¿verdad? Esto se graba, ¿no? Es algo en el medio. Podemos parar la grabación. No, la verdad es que se han visto muchos casos, ¿eh? Esto no es privilegio de un solo país, ¿no? Que este país lo haga bien y aquel país lo haga rematadamente mal. Hay muchos casos y de muchos sectores, porque hay muchos sectores que he mencionado varios de ellos, ¿no? Hay muchos sectores que en un país, por ejemplo, están muy mal, pero hay otros sectores que en el otro país están muy bien, porque se ha hecho una buena política, porque la gente está concienciada, porque piensan en el futuro, depende, ¿no? Nosotros sí hemos visto países donde hay determinados sectores, esto se mira también por sectores, determinados sectores donde la informalidad, ya he mencionado algunos, la informalidad es altísima, ¿no? Y hay otros donde la informalidad en ese mismo sector pues es más baja, ¿no? Esto tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con campañas, tiene que ver con facilidad de entrar y salir en el sistema, tiene que ver con los precios que tú tienes que pagar también para entrar o salir, en fin, que hay muchos factores, no es solamente uno, ¿eh? La concienciación también de las personas, o que un sector va muy bien, porque económicamente ese sector efectivamente ofrece muchos puestos de trabajo, ofrece y los que están trabajando en el sector pues tienen más posibilidades, ¿no? de aportar, ¿no?
Yo no he visto uno que tú puedas decir, malo este, bueno este. Hay mucho equilibrio y muchos sectores donde en ese país son mejores y hay otros donde no lo son tanto, ¿no? Y de todas formas es un tema complicado. Es un tema complicado que afecta a todo el mundo y donde si queremos una campaña de visibilidad, una campaña de cambio, tiene que ser una campaña global, ¿eh? Donde participemos todos. Yo lo hablaba el otro día con el nuncio, precisamente de su santidad, y hablábamos de... porque ellos tienen una capacidad para llegar a mucha gente, ¿no? Entonces ellos también, se lo decía, nosotros necesitamos a todos que los colegios profesionales, de médicos, de abogados, de ingenieros, etcétera, etcétera. Toda esa parte, desde luego, y luego muchas de las asociaciones, por ejemplo, de pueblos indígenas, pueblos originarios también, ¿no? Y las entidades locales, por ejemplo, las entidades locales o regionales, ¿no? También, ¿no? Esto tiene que ser un consenso general para decir vamos para allá todos, ¿no? Vamos a cambiar esto porque esto no forma de este nuevo pacto social y vamos a cambiar esta y otra serie de cosas también, ¿no? Yo he visto en algunos casos de profesionales que en un momento dado que trabajan a tiempo completo con instituciones públicas, ¿verdad? Y se ven tan llenos de tanto éxito, ¿verdad? Que dicen, no, la verdad es que aquí estoy, comillas y ole raya, perdiendo dinero, ¿verdad? En la pública. En la pública, y me voy por lo privado porque ahí voy a ganar muchísimo dinero. Y los años van pasando, ¿verdad? Y hacen eso, se van a lo privado. ¿Y a esas personas la quieren en la privada? Porque muchas veces no es ese el caso, ¿eh? No, pero por lo menos en medicina sí hay mucha digamos, oferta privada. Pero lo que sí he visto es que se van en eso, se olvidan de seguir ahorrando, cotizando, y cuando llegan al final de la vida llegan en condiciones muy lamentables. Sí. Que tienen pensiones muy pequeñitas, ¿verdad? Y el dinero se fue. El dinero es así, ¿verdad? Así es. Igual. Y entonces quedan sin ninguna protección, literalmente, ¿no? O mínimas protecciones, y son muy lamentables los casos. Me ha tocado ver de muchos casos de ese tipo. Sí, y eso lo vemos mucho, ¿eh? Que existen ese tipo de casos. Hay gente que lo tiene muy bien planificado, pero no es el común de las personas, ¿no? No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes por invitarme.